Hoy nos adentramos en una de las preguntas más profundas y persistentes de la filosofía del derecho. Una pregunta que en el fondo define cómo entendemos el poder, la justicia y el orden social. ¿Qué es la ley en realidad? ¿Es simplemente un conjunto de reglas que dicta una autoridad o debe ser el reflejo de algo más, de un ideal de justicia? Para entender de verdad la urgencia de este debate tenemos que mirar de frente a una herida histórica, la del siglo XX. Hubo regímenes enteros que utilizaron leyes, tribunales y procedimientos que sobre el papel eran impecables para cometer las mayores atrocidades. La legalidad, la norma escrita, se convirtió en el escudo de la barbarie. Y claro, esta experiencia tan traumática obligó a todo el mundo jurídico a detenerse y a repensar sus cimientos desde cero. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Pensemos un momento en ello. Si una norma, aprobada siguiendo todos los pasos correctos, ordena una injusticia flagrante, ¿sigue mereciendo el nombre de ley? ¿Tenemos el deber de obedecerla? Esta es la pregunta que fractura las grandes corrientes del pensamiento jurídico. Todo este análisis va a girar en torno a esa tensión. Por un lado, tenemos la ley como un sistema formal, predecible, estable, y por otro, la ley como una expresión de moralidad, de lo que creemos que es justo. Son dos visiones que llevan siglos chocando y que a día de hoy siguen definiendo nuestros debates. En este campo de batalla intelectual hay dos grandes contendientes. En una esquina, el iusnaturalismo, que defiende que para que una norma sea ley de verdad, en sentido pleno, tiene que ser justa. Y en la otra esquina, el iuspositivismo, que insiste en algo muy claro. Hay que separar tajantemente el derecho que es del derecho que debería ser. Para un positivista, una ley puede ser terriblemente injusta y aún así seguir siendo una ley válida. Vale, pues vamos a meternos de lleno en la primera gran respuesta, la del positivismo jurídico. Esta corriente intenta entender el derecho como una estructura, una maquinaria coherente y objetiva, un sistema de normas cuya validez no depende de si nos parecen buenas o malas, sino de su origen y del procedimiento que han seguido. A ver, el punto de partida del positivismo es, en esencia, descriptivo. Lo que quiere es analizar la ley tal cual es, como un fenómeno social que se puede estudiar con rigor. Para un positivista, una norma es jurídica porque ha seguido el camino correcto, no porque sea buena o mala. Su validez es una cuestión de pedigrí, de dónde viene, no de su calidad moral. Ahora, lo realmente interesante es cómo esta corriente estructura esa validez. El jurista Hans Kelsen nos dio una imagen muy potente, una pirámide. Imaginaos, en la base están las normas más pequeñas, como los reglamentos. Su validez viene de una ley de un rango superior, y la validez de esa ley viene a su vez de la norma que está en la cúspide de todo, la Constitución. Es un sistema jerárquico perfecto, donde cada pieza encaja con la de arriba. Pero ojo, que el positivismo no es un bloque monolítico. Mientras Kelsen veía el derecho como un sistema puro, casi matemático, llegó H.L. Hart y ofreció una visión más sociológica, más pegada a la realidad. Para Hart, la validez no viene de una pirámide abstracta, sino de una práctica social que él llamó la regla de reconocimiento. Básicamente, los jueces y funcionarios aceptan y usan ciertas normas como los estándares del sistema. Y además, Hart admitió algo clave, que el lenguaje de las leyes tiene una textura abierta, zonas grises donde los jueces inevitablemente tienen que interpretar. Pasemos ahora al contraargumento, a la respuesta que resurge con una fuerza arrolladora precisamente cuando la respuesta de la forma se demostró insuficiente. Esta es la visión que se niega en rotundo a separar la ley de su contenido moral, la que insiste en que el propósito último del derecho es y debe ser la justicia. El catalizador de este regreso a la moral fue, como ya vimos, la propia historia. En los juicios de Nuremberg, los acusados se defendían diciendo «yo solo cumplía la ley vigente». Pero los tribunales rechazaron ese argumento, afirmando que existen principios de justicia que están por encima de cualquier ley nacional. Poco después, la Declaración Universal y las nuevas constituciones europeas grabaron a fuego esos principios morales en el corazón mismo de sus sistemas jurídicos. Lohn-Fuller, un gran crítico del positivismo, propuso una idea fascinante. Sostenía que el derecho tiene una moral interna, no de contenido, sino de forma. Para que algo sea realmente un sistema jurídico, y no solo un conjunto de órdenes arbitrarias, tiene que cumplir unas reglas del juego mínimas. Ser público, claro, coherente, posible de cumplir. Si violas sistemáticamente estas reglas, decía Fuller, no es que estés creando malas leyes, es que estás dejando de crear ley en absoluto. Y esto nos lleva a Ronald Dworkin, que llevó este argumento un paso más allá. Para él, la separación entre ley y moral es simplemente falsa. Los principios morales no son algo externo a la ley, son parte de ella. La tarea del juez, sobre todo en los casos difíciles, es interpretar todo el sistema, las reglas, los precedentes y también los principios, para encontrar la respuesta que presenta el derecho como un todo coherente y moralmente íntegro. Dworkin lo ilustró con una metáfora poderosísima.
Los derechos individuales son como cartas de triunfo o ases en un juego de cartas. Se pueden jugar para ganar la partida a argumentos basados en el bienestar general o en lo que opine la mayoría. Un derecho fundamental no es algo que se pueda pesar y sacrificar por un bien colectivo. Es una protección especial que hay que tomarse muy, muy en serio. Bien, hemos visto la forma y hemos visto la sustancia. Pero hay una tercera perspectiva, una que baja de las nubes de la teoría para mirar qué es lo que ocurre de verdad en los tribunales. Esta es la respuesta pragmática, y a menudo un poco cínica, del realismo jurídico. Esta frase del juez Oliver Wendell Holmes Jr. lo resume todo a la perfección. A los realistas no les interesa tanto la coherencia lógica de las normas o sus fundamentos morales, les interesa la experiencia práctica. La pregunta clave es, ¿qué es lo que los tribunales y los funcionarios realmente hacen cumplir en el día a día? Para un realista, una norma escrita en un libro que nadie aplica, pues, es papel mojado. La verdadera ley es la decisión que toma el juez. Por tanto, para entender el derecho de verdad, hay que estudiar a los jueces, sus ideas políticas, sus sesgos e incluso lo que han desayunado. En su versión más extrema, las reglas formales no son la causa de la decisión, sino solo una justificación que se busca después para una conclusión a la que ya se había llegado. Hagamos una pequeña pausa para sintetizar. Esta tabla nos muestra las diferencias clave. Para el positivismo, la ley es un sistema de reglas y su validez es formal. Para el iusnaturalismo, es un conjunto de reglas más principios y su validez es moral. Y para el realismo, la ley es sencillamente lo que se aplica en la práctica y su validez es empírica. 3 respuestas radicalmente distintas a la misma pregunta. Entonces, ¿quién gana este debate? Pues la respuesta fascinante es que quizá nadie lo gana por completo. Los sistemas jurídicos modernos no son puramente una cosa ni la otra. Están construidos sobre la tensión y el diálogo constante entre estas visiones. Pensemos en cualquier constitución moderna. Tiene una estructura jerárquica clara, muy kelseniana. Pero al mismo tiempo está llena de principios y valores, dignidad, igualdad, justicia, que exigen una interpretación moral, al más puro estilo Dworkin. Y por supuesto, su aplicación final depende de las decisiones reales de los tribunales, como dirían los realistas. Nuestros sistemas son, en la práctica, una mezcla de estas 3 dimensiones. Y esto nos deja con una pregunta final, un dilema central para el derecho de hoy en día. A medida que los principios como la dignidad o la proporcionalidad ganan terreno, ¿corremos el riesgo de perder la certeza y la previsibilidad que nos daban las reglas claras? ¿O estamos por el contrario avanzando hacia una forma de justicia más flexible y más humana? La tensión entre la regla y el principio, entre la forma y la sustancia, es el motor que sigue impulsando la evolución del derecho. Una conversación que, lejos de haber terminado, está más viva que nunca.